Abraham Lincoln nació en 1809 en un país que aún no había definido sus límites ni su estabilidad interna. Estados Unidos era una nación joven, atravesada por disputas territoriales, economías desiguales y una frontera donde la ley tenía un alcance limitado. La movilidad constante de las familias, la inseguridad y la precariedad marcaban la vida cotidiana. Lincoln creció en ese entorno sin acceso regular a educación formal, con una formación construida a base de lectura autodidacta y trabajo manual. Antes de cualquier cargo político, estuvo expuesto a la violencia de la frontera, a las tensiones entre regiones y a instituciones frágiles que no siempre protegían a quienes vivían bajo ellas. Su llegada a la vida pública no fue inmediata ni lineal, y estuvo precedida por hechos personales y contextos poco visibles que rara vez aparecen en los relatos tradicionales. Detrás de la figura presidencial existen episodios reales, documentados y perturbadores. ¿Cuáles fueron esas experiencias escalofriantes y trágicas que marcaron su vida desde el inicio? El asesinato de su abuelo en la frontera de Kentucky. Antes de que Abraham Lincoln naciera, la tragedia ya había entrado en su familia de forma violenta. Su abuelo paterno, el capitán Abraham Lincoln, vivía con los suyos en la frontera de Kentucky, una región todavía inestable a finales del siglo XVIII, donde los asentamientos blancos avanzaban sobre tierras en disputa con los pueblos nativos. No se trataba de una zona pacificada ni segura. La vida diaria transcurría bajo la amenaza constante de ataques, emboscadas y represalias. En mayo de 1786, el capitán Lincoln trabajaba en su parcela, acompañado por sus hijos. La escena era rutinaria para la frontera. Labores agrícolas, vigilancia constante y armas siempre cerca. Sin aviso previo, un disparo surgió desde el bosque cercano. La bala alcanzó al capitán Abraham Lincoln, que cayó muerto en el acto. No hubo enfrentamiento ni advertencia. Fue un ataque rápido y definitivo. El impacto de aquel asesinato no se limitó a la pérdida del jefe de familia. El hecho ocurrió frente a sus hijos, que presenciaron la violencia sin posibilidad de intervenir. La frontera no ofrecía protección institucional, ni respuesta inmediata. El cuerpo quedó tendido en el campo, mientras el entorno permanecía en silencio, sin que nadie supiera si el ataque había terminado o si el peligro continuaba. Este episodio quedó grabado en la memoria familiar y fue transmitido de generación en generación. No se trataba de una anécdota aislada, sino de un recordatorio permanente del tipo de mundo en el que los Lincoln habían vivido desde sus orígenes. La violencia no era excepcional, sino parte del paisaje cotidiano. La muerte llegó sin explicación, sin juicio y sin consecuencias legales. Cuando el asesino de su abuelo intentó matar a su padre, el asesinato del capitán Abraham Lincoln no fue el final del peligro aquel día. Tras el disparo que lo mató, uno de sus hijos, Thomas Lincoln, quedó paralizado frente al cuerpo de su padre. Era solo un niño, incapaz de huir o reaccionar. El atacante salió del bosque para comprobar el resultado del disparo. El escenario era claro: un hombre muerto y un niño indefenso a pocos pasos. Según los relatos conservados por la familia, el agresor se aproximó al lugar con la intención de eliminar testigos o llevarse al niño. En ese instante, la vida de Thomas Lincoln estuvo literalmente suspendida. No hubo negociación ni tiempo para escapar. La escena duró apenas unos segundos, pero de haber concluido de otro modo, Abraham Lincoln nunca habría nacido. El desenlace cambió de forma abrupta. Mordecai Lincoln, hermano mayor de Thomas, reaccionó desde la distancia. Armado, apuntó y disparó contra el atacante, matándolo antes de que pudiera tocar al niño. No fue un acto heroico planificado, sino una respuesta desesperada y directa en medio del caos. La frontera no ofrecía margen para errores ni segundas oportunidades. Thomas Lincoln sobrevivió por una combinación de reacción inmediata y fortuna. Aquella experiencia marcó su infancia y condicionó su carácter adulto. Los relatos posteriores describen a Thomas como un hombre endurecido, silencioso y desconfiado, moldeado por una niñez donde la muerte estuvo a punto de alcanzarlo sin previo aviso. Nacer en una cabaña aislada en la frontera de Kentucky.
Abraham Lincoln nació el 12 de febrero de 1809 en una cabaña de troncos situada en una zona rural de Kentucky. En aquel momento, ese territorio era considerado todavía parte de la frontera occidental. No existían caminos estables, ni ciudades consolidadas, ni estructuras estatales capaces de garantizar seguridad o servicios básicos. La vida se organizaba alrededor del trabajo físico y la autosuficiencia. Sus padres, Thomas Lincoln y Nancy Hanks, formaban parte de una oleada de familias que se desplazaban hacia el oeste en busca de tierras disponibles. No se trataba de una migración cómoda ni planificada. Las condiciones eran precarias y la incertidumbre constante. La vivienda donde nació Lincoln era simple, construida con los materiales disponibles y sin comodidades. El aislamiento era total. La infancia de Lincoln transcurrió en ese entorno rudo. Desde muy pequeño estuvo expuesto a jornadas largas, tareas manuales y carencias materiales. La educación formal era casi inexistente. Los libros eran escasos y el aprendizaje dependía de momentos aislados, robados al trabajo diario. No hubo una infancia protegida ni estable. Las biografías coinciden en que este origen no fue romantizado por el propio Lincoln. No hablaba de su nacimiento como una epopeya, sino como una circunstancia normal dentro de una vida marcada por el esfuerzo continuo. La frontera no ofrecía margen para la nostalgia. Cada día exigía atención práctica y resistencia física. El viaje a Nueva Orleans, donde Lincoln vio esclavos encadenados. Cuando Abraham Lincoln tenía 19 años, aceptó un trabajo que lo alejó por primera vez de la vida cerrada de la frontera. Junto a otro joven, descendió por el río Mississippi en una balsa cargada de mercancías con destino a Nueva Orleans. No era un viaje turístico ni formativo. Era un trayecto largo, peligroso y sin garantías, donde el río marcaba el ritmo y cualquier error podía terminar en tragedia. Durante el recorrido, la balsa se detuvo en pequeños asentamientos ribereños. Allí intercambiaban productos, dormían al aire libre y permanecían alerta durante la noche. En una de esas paradas, fueron atacados por un grupo que intentó asaltar la carga. El enfrentamiento no fue prolongado, pero sí violento. Lincoln y su compañero lograron defenderse y continuar el viaje, conscientes de que no habría ayuda externa si algo salía mal. Al llegar a Nueva Orleans, Lincoln se encontró con una realidad que no había visto antes. La ciudad funcionaba como un centro comercial activo, pero también como un punto clave del sistema esclavista. En las calles y mercados observó escenas que contrastaban con la vida rural que conocía. Personas encadenadas, separadas y vendidas como mercancía formaban parte del paisaje cotidiano. Ese contacto no fue anecdótico. Lincoln no hizo discursos ni declaraciones públicas en ese momento, pero la experiencia quedó registrada en su memoria. El viaje le mostró una escala de la realidad estado en la luz del día y que más tarde reaparecería, de otras formas, en sus decisiones públicas. Cuando Lincoln impidió la ejecución de un indígena, en 1832, Abraham Lincoln se alistó en la milicia durante el conflicto conocido como la Guerra del Halcón Negro. Fue elegido capitán por sus propios hombres, un reconocimiento poco común para alguien sin experiencia militar previa. Aunque no participó en combates directos, su paso por la guerra no fue irrelevante ni superficial. El conflicto enfrentó al ejército estadounidense con una coalición de tribus nativas que resistían la pérdida de sus tierras. La campaña estuvo marcada por desplazamientos forzados, violencia irregular y ejecuciones sumarias. Lincoln presenció ese clima desde dentro, observando cómo se tomaban decisiones rápidas en un entorno donde la legalidad era frágil y la vida humana tenía poco peso. En uno de los episodios más recordados, Lincoln intervino para impedir que un anciano indígena fuera ejecutado por la milicia. El hombre había sido capturado y algunos soldados exigían su muerte inmediata. Lincoln se interpuso físicamente, negándose a permitir el linchamiento. No fue un gesto simbólico. Fue una acción directa que generó tensión entre sus propios hombres. El episodio no lo convirtió en héroe, ni fue ampliamente difundido en su momento. Tampoco cambió el curso de la guerra, pero dejó una marca clara en su trayectoria. Lincoln entendió que la autoridad no siempre se ejerce obedeciendo a la mayoría, y que el mando implica asumir costos personales cuando se detiene una injusticia inmediata. Cuando el conflicto terminó, Lincoln regresó a la vida civil sin gloria militar.
No había victorias que celebrar ni historias épicas que contar. Sin embargo, la experiencia lo expuso a una realidad cruda. El poder armado puede desbordarse con facilidad cuando no existe control ni límites claros. Esa lección no desaparecería con el tiempo. La muerte de 3 hijos en la familia. La vida familiar de Abraham Lincoln estuvo marcada por pérdidas repetidas mucho antes de que ocupara la Casa Blanca. Tras casarse con Mary Todd, formaron una familia que, desde el inicio, estuvo atravesada por la fragilidad. Tuvieron 4 hijos, todos varones. Solo uno alcanzaría la edad adulta. El primero en morir fue Eddie, con apenas 4 años. La enfermedad avanzó rápido y no dejó margen de acción. La casa quedó en silencio y la pérdida afectó profundamente a ambos padres. Años después, cuando Lincoln ya ejercía como presidente, la tragedia volvió a repetirse. Willie, de 11 años, enfermó gravemente y murió dentro de la residencia presidencial. La muerte de Willie ocurrió en pleno conflicto nacional. Mientras el país se desangraba en la guerra civil, Lincoln enfrentaba una pérdida íntima imposible de delegar. Continuó con sus funciones públicas, pero el golpe fue evidente. Las rutinas familiares se rompieron y el ambiente en la casa se volvió pesado y sombrío. El tercer hijo, Tad, sobrevivió a la guerra, pero falleció años después, aún joven. Solo Robert, el mayor, alcanzó la madurez y tuvo descendencia. La sucesión de muertes no fue presentada como una narrativa trágica pública en su tiempo, pero tuvo un impacto real y acumulativo. La presidencia no protegió a Lincoln del dolor doméstico. La autoridad, el cargo y la responsabilidad nacional convivieron con funerales privados y habitaciones vacías. La pérdida no fue un evento aislado, sino una constante que acompañó su vida adulta y se desarrolló lejos de los discursos, las batallas y los registros oficiales. Oponerse a la guerra que terminó con su carrera política. Cuando Abraham Lincoln llegó al Congreso de los Estados Unidos, el país se encontraba envuelto en un nuevo conflicto armado. La guerra contra México había comenzado y contaba con un amplio respaldo político y popular. Para muchos legisladores, oponerse a ella equivalía a afirmar su propia desaparición política. Lincoln decidió hacerlo de todos modos. Desde su escaño como representante por Illinois, Lincoln cuestionó abiertamente el origen del conflicto. No discutía solo la estrategia militar, sino la legitimidad misma de la guerra. Exigió saber en qué punto exacto se había derramado sangre estadounidense para justificar la intervención. Sus objeciones no fueron bien recibidas. En un clima de exaltación patriótica, sus palabras sonaron incómodas y fuera de lugar. La reacción no tardó en llegar. Su postura le costó apoyo dentro de su propio partido y lo dejó aislado en el Congreso. Cuando terminó su mandato, Lincoln comprendió que insistir en una nueva candidatura sería inútil. No había espacio político para alguien que había desafiado una guerra popular. Decidió no buscar la reelección. El regreso a la vida privada no fue una retirada estratégica, sino una consecuencia directa de su posición. Volvió a ejercer como abogado, lejos del foco nacional. Durante ese tiempo, su nombre desapareció casi por completo del escenario político. No hubo discursos heroicos ni reconocimientos tardíos. Este episodio mostró una constante que se repetiría más adelante. Lincoln estaba dispuesto a asumir pérdidas personales cuando consideraba que una decisión era incorrecta. En ese momento, la historia no le dio la razón de inmediato. Su negativa no cambió el curso de la guerra ni alteró sus resultados. Lo único que cambió fue su propio destino político, que quedó en suspenso durante años. ¿Por qué fue respetado en México? Mientras muchos líderes estadounidenses eran vistos con desconfianza al sur del río Bravo, Abraham Lincoln ocupó un lugar distinto en la memoria mexicana. Esa percepción no surgió de gestos simbólicos ni de discursos diplomáticos, sino de decisiones concretas tomadas en momentos clave. La primera razón fue su oposición pública a la guerra contra México cuando aún era congresista. En un periodo donde la expansión territorial era celebrada como triunfo nacional, Lincoln cuestionó una intervención que terminó con la pérdida de vastos territorios mexicanos. Esa postura quedó registrada y no pasó desapercibida fuera de Estados Unidos.
Años más tarde, ya como presidente, Lincoln apoyó al gobierno de Benito Juárez durante la intervención francesa en México. Mientras potencias europeas intentaban imponer un régimen extranjero, Lincoln mantuvo su respaldo a la legitimidad del gobierno republicano mexicano. No se trató de una alianza militar directa, sino de un posicionamiento político claro. Ese respaldo fue valorado en México como una señal de respeto a la soberanía. Con el tiempo, la figura de Lincoln fue asociada a una imagen distinta de Estados Unidos, alejada de la imposición y más cercana a la defensa de gobiernos legítimos. Por esa razón, su nombre comenzó a aparecer en monumentos y espacios públicos mexicanos. El respeto no nació de una campaña ni de una estrategia cultural. Fue el resultado acumulado de decisiones tomadas en contextos adversos, cuando apoyar a México no ofrecía beneficios inmediatos. Lincoln nunca buscó ese reconocimiento. Llegó después, como una consecuencia inesperada de posturas que, en su momento, le habían generado más problemas que ventajas. La primera nominación nacional que perdió. Antes de ser considerado una figura presidencial, Abraham Lincoln sufrió una derrota que pasó casi desapercibida fuera de los círculos políticos. En 1856, durante la primera convención nacional del recién formado Partido Republicano, su nombre fue propuesto para la candidatura a la vicepresidencia. La convención reunió a figuras con mayor trayectoria, más contactos y un peso político claramente superior. Lincoln no partía como favorito. Su experiencia nacional era limitada y su fama se apoyaba más en su oratoria que en cargos ejecutivos relevantes. Cuando se realizaron las votaciones, perdió la nominación. El revés no fue escandaloso ni humillante. Simplemente confirmó que aún no era el momento. El partido eligió otra fórmula, que terminaría perdiendo las elecciones generales. Para Lincoln, el episodio dejó dos efectos. El primero fue evidente: no obtuvo el cargo. El segundo fue más sutil. Su nombre quedó registrado como una opción seria dentro del partido. Tras la convención, Lincoln regresó a su rutina sin ocupar ningún puesto nacional. No hubo consuelo público ni promesas de futuro. Sin embargo, aquella derrota lo colocó en una posición distinta. Ya no era un desconocido. Había sido evaluado y considerado, aunque no elegido. Ese antecedente funcionó como una antesala silenciosa. Cuando años después se abrió una nueva contienda interna, Lincoln ya no apareció como una sorpresa absoluta. La derrota previa no lo había debilitado. Lo había preparado para el momento en que el partido necesitara a alguien que no perteneciera del todo a las viejas estructuras. La convención donde venció a los favoritos. En 1860 el Partido Republicano se reunió en Chicago para elegir a su candidato presidencial. La convención estaba dominada por figuras con currículos más extensos y mayor presencia nacional. Varios eran senadores en ejercicio, otros habían gobernado estados importantes. Abraham Lincoln no encajaba en ese perfil. Su experiencia federal se limitaba a un solo periodo en la Cámara de Representantes. Desde el inicio, su candidatura fue vista como secundaria. No encabezaba las listas ni concentraba el apoyo inicial de las delegaciones más influyentes. Sin embargo, a medida que avanzaban las votaciones, los favoritos comenzaron a bloquearse entre sí. Ninguno lograba una mayoría clara. El ambiente se volvió tenso y fragmentado. Lincoln apareció entonces como una alternativa aceptable para sectores enfrentados. No generaba el rechazo que provocaban otros aspirantes y era percibido como alguien capaz de unir al partido. Su nombre empezó a ganar apoyos en las rondas sucesivas, no por imponerse con fuerza, sino por resistir mientras los demás se desgastaban. En la tercera votación, el equilibrio se rompió. Lincoln alcanzó los delegados necesarios y obtuvo la nominación. El resultado sorprendió incluso a muchos de sus propios seguidores. El candidato que había llegado sin la etiqueta de favorito se convirtió, de forma repentina, en la apuesta oficial del partido. La convención terminó sin celebraciones exageradas. El país estaba dividido y la campaña que se avecinaba sería conflictiva. Pero ese día quedó marcado como el momento en que Lincoln superó a políticos con más peso aparente, sin recurrir a maniobras visibles. La victoria no fue un golpe de fuerza, sino el producto de una suma silenciosa de apoyos cuando el resto ya no podía avanzar.
Ganar la presidencia sin ganar al país. Las elecciones presidenciales de noviembre de 1860 se desarrollaron en un clima de ruptura nacional. Las tensiones entre el norte y el sur habían alcanzado un punto crítico. Esa fractura no solo atravesaba al país, sino también a los partidos políticos. El Partido Demócrata, principal rival de los republicanos, llegó dividido a la contienda. En lugar de presentar un candidato único, los demócratas compitieron con dos aspirantes distintos, cada uno representando intereses regionales opuestos. Esa división dispersó el voto y debilitó su posición frente a Lincoln, que encabezaba una fórmula unificada dentro de su partido. Lincoln no obtuvo la mayoría absoluta del voto popular. De hecho, la suma de los votos de sus rivales superó los suyos. Sin embargo, el sistema electoral estadounidense no se decide por acumulación total de votos, sino por el reparto de grandes electores. En ese terreno, Lincoln logró una ventaja decisiva. Ganó en la mayoría de los estados del norte, asegurando suficientes electores para alcanzar la presidencia. El resultado fue legal y definitivo, pero dejó una sensación de ilegitimidad en amplios sectores del sur. Para muchos, Lincoln había llegado al poder sin representar a una parte significativa del país. La elección no cerró un ciclo político, lo abrió. En los meses siguientes, varios estados sureños iniciaron el proceso de secesión. El triunfo de Lincoln no fue celebrado como una victoria nacional, sino recibido como una señal de ruptura. La presidencia comenzó bajo una amenaza latente que no tardaría en materializarse: el viaje a Washington bajo amenaza de muerte. Tras ganar las elecciones, Abraham Lincoln debía viajar desde Illinois hasta Washington para asumir la presidencia. El trayecto estaba planeado originalmente como una gira pública, con paradas en varias ciudades y contacto directo con la población. Sin embargo, el clima político se había deteriorado con rapidez. Las amenazas eran constantes y el riesgo de un atentado comenzó a ser considerado seriamente por su entorno. Uno de los puntos más delicados del recorrido era Baltimore, una ciudad con fuertes simpatías por los estados esclavistas. Informes confidenciales alertaban sobre un posible complot para asesinar a Lincoln durante su paso por allí. No existían pruebas concluyentes, pero el peligro era tratado como real. Ante esa situación, se tomó una decisión excepcional. El plan de viaje fue modificado sin anuncio público. Parte del trayecto se realizó de forma encubierta, reduciendo al mínimo la exposición. Lincoln viajó en horarios alterados y en un tren distinto al previsto, bajo vigilancia constante. Las comunicaciones se controlaron para evitar filtraciones y solo un círculo reducido conocía los detalles exactos del desplazamiento. No se trataba de proyectar fortaleza ni de enviar mensajes políticos, sino de atravesar el recorrido con vida. La maniobra funcionó. Lincoln llegó a Washington sin incidentes. Sin embargo, cuando el cambio de planes se hizo público, la reacción fue inmediata. Circularon rumores y burlas, especialmente en los estados del sur. Se difundió la imagen de un presidente electo que había tenido que ocultarse para llegar a la capital. Algunos interpretaron la precaución como cobardía, otros como una señal del nivel de hostilidad que atravesaba el país incluso antes de que asumiera el cargo. El atentado nunca se produjo o nunca llegó a confirmarse, pero el episodio dejó una conclusión inequívoca. Antes de pronunciar un solo discurso como presidente, Lincoln ya había sido tratado como un objetivo. Su llegada al poder no estuvo marcada por celebraciones, sino por la necesidad de moverse en secreto dentro de su propio país. La presidencia comenzaba bajo amenaza directa, y la seguridad personal se convertiría en una preocupación permanente desde el primer día, el período en que sus amigos temieron perderlo. A mediados de la década de 1830, Abraham Lincoln atravesó una crisis personal ajena a la política y a la vida pública. Ocurrió cuando aún era un joven abogado en Illinois, lejos de cualquier cargo nacional. La muerte de Anne Rutledge, una figura cercana a su entorno íntimo, provocó un colapso emocional que alarmó seriamente a quienes lo rodeaban. Los testimonios coinciden en que Lincoln cayó en un estado de abatimiento profundo y sostenido. Su conducta cambió de manera visible. Se volvió retraído, silencioso y tuvo dificultades para concentrarse en su trabajo. La preocupación entre sus allegados no fue vaga ni exagerada.
Era concreta y persistente, basada en el temor de que pudiera hacerse daño. Algunos amigos tomaron medidas directas. Procuraron que no permaneciera solo durante periodos prolongados y retiraron de su entorno ciertos objetos por precaución. Estas acciones no respondían a gestos simbólicos ni a usos sociales comunes, sino a una alarma real, mencionada posteriormente en cartas y recuerdos de quienes vivieron ese momento. La crisis no dejó registros públicos ni tuvo un desenlace visible. No hubo intervención médica formal ni declaraciones externas. Con el tiempo, el estado más agudo se atenuó y Lincoln retomó su rutina. Aún así, ese periodo quedó como uno de los más oscuros de su vida privada, atravesado en silencio y sostenido únicamente por la intervención de quienes temieron perderlo antes de que su historia pública comenzara. Los aranceles que profundizaron la ruptura entre norte y sur. En los años previos a la Guerra Civil, la economía estadounidense estaba profundamente dividida. El norte se había industrializado y dependía de la producción manufacturera. El sur, en cambio, seguía basado en la agricultura y la exportación de materias primas. Esa diferencia se reflejaba directamente en la política arancelaria. Abraham Lincoln defendía un sistema de aranceles elevados que protegiera a las industrias del norte frente a la competencia extranjera. Esta política favorecía la producción nacional, pero encarecía los productos importados. Para el sur, que dependía del comercio exterior, el impacto era negativo y directo. Los aranceles no eran una cuestión técnica aislada. Afectaban el costo de vida, las ganancias comerciales y la relación del país con potencias extranjeras, especialmente con el Reino Unido. Para los estados sureños, estas medidas confirmaban la sensación de que el gobierno federal legislaba en beneficio del norte. La política económica se convirtió así en una fuente adicional de resentimiento. No fue la única causa de la secesión, pero sí una de las más tangibles. Mientras el norte veía en los aranceles una herramienta de desarrollo, el sur los percibía como una imposición que amenazaba su supervivencia económica. Cuando Lincoln asumió la presidencia, estas tensiones ya estaban consolidadas. Las decisiones económicas no se tomaban en un vacío. Cada medida reforzaba la idea de que el país avanzaba en direcciones opuestas. La ruptura política encontró en la economía un argumento práctico que alimentó la separación definitiva: la suspensión del habeas corpus durante la Guerra Civil. Con el inicio de la Guerra Civil, Abraham Lincoln recibió poderes extraordinarios. El país enfrentaba una rebelión interna y la autoridad federal estaba en riesgo. En ese contexto, Lincoln tomó una de las decisiones más controvertidas de su presidencia: suspender la garantía legal del habeas corpus en determinadas zonas. La medida permitía detener a personas sin presentar cargos inmediatos ni someterlas a juicio civil. El objetivo era neutralizar amenazas internas, sabotajes y conspiraciones en estados fronterizos donde la lealtad a la Unión era frágil. La decisión fue aplicada primero de forma limitada, pero se amplió conforme avanzaba el conflicto. La suspensión generó fuertes críticas. Legisladores, jueces y ciudadanos cuestionaron la legalidad de la medida. Para muchos, Lincoln había cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, el presidente sostuvo que la supervivencia del Estado requería acciones excepcionales. La prioridad era evitar que la rebelión se extendiera. Durante ese periodo, el Poder Ejecutivo acumuló atribuciones sin precedentes. Lincoln autorizó arrestos, controló recursos financieros y tomó decisiones sin la supervisión habitual del Congreso. El país funcionó bajo una lógica de emergencia constante. Esta concentración de poder no fue presentada como un modelo permanente, fue una respuesta directa a una crisis que amenazaba con desintegrar la nación. La guerra obligó a elegir entre garantías individuales y estabilidad nacional. Lincoln optó por mantener unido al país, aun cuando eso implicara sacrificar derechos que, en tiempos normales, se consideraban intocables. La orden que convirtió la guerra en una lucha contra la esclavitud. El 1 de enero de 1863, en medio de una guerra que aún no tenía un desenlace claro, Abraham Lincoln firmó un documento que alteró de forma decisiva el rumbo del conflicto. La proclamación de emancipación no nació como un gesto simbólico, ni como una declaración abstracta.
Fue una medida tomada bajo las facultades que el presidente había asumido como comandante en jefe durante la guerra. El decreto establecía que todos los esclavos que vivieran en territorios rebeldes quedaban legalmente libres. No afectaba a los estados esclavistas que permanecían dentro de la Unión, ni liberaba de inmediato a todos los esclavos del país. Su alcance estaba definido por el avance militar del norte. Allí donde el ejército federal llegaba, la esclavitud dejaba de existir. La proclamación transformó el conflicto. La guerra dejó de ser solo una lucha por preservar la Unión y pasó a tener un objetivo adicional, irreversible. Cualquier negociación futura quedaba condicionada por esa decisión. El retorno al estado anterior ya no era una opción. Para millones de personas esclavizadas, el documento abrió una posibilidad real de libertad ligada al movimiento de los ejércitos. Para el sur, significó la confirmación de que la guerra amenazaba directamente su estructura social y económica. Para el norte, implicó asumir un compromiso que ampliaba el costo moral y político del conflicto. Lincoln no presentó la proclamación como un acto de idealismo. Fue emitida como una orden de guerra, medida con cuidado y retrasada hasta que una victoria militar permitiera sostenerla. Con esa firma, el conflicto adquirió un carácter que ya no podría revertirse, sin importar cuánto tiempo más durara la guerra. Reelegirse mientras la guerra seguía sin resolverse. En 1864, Estados Unidos se enfrentó a una situación inédita. Debía celebrar elecciones presidenciales mientras la guerra civil seguía en curso. El resultado del conflicto era incierto y el cansancio se extendía entre la población. En ese contexto, Abraham Lincoln buscó la reelección. Dentro de su propio partido, el respaldo fue casi total. La convención republicana lo nominó con una oposición mínima. No surgió una alternativa fuerte dispuesta a reemplazarlo en medio de la guerra. La continuidad se percibía como una necesidad, no como una opción ideológica. La campaña se desarrolló en un ambiente tenso. Las noticias del frente influían directamente en el ánimo público. Cada derrota militar debilitaba la posición del presidente. Cada avance reforzaba su liderazgo. El resultado dependía tanto de los votos como de los acontecimientos en el campo de batalla. Finalmente, Lincoln obtuvo la reelección. El triunfo no fue unánime en términos de voto popular, pero sí contundente en el reparto de electores. Para una nación fracturada, el resultado significó una apuesta por continuar la guerra hasta el final, bajo el mismo liderazgo. La elección de 1864 no cerró heridas ni resolvió divisiones. Confirmó una decisión colectiva en medio de la incertidumbre. Lincoln fue reelegido no porque el país estuviera en calma, sino porque una parte suficiente de la población consideró que cambiar de rumbo en ese momento podía resultar aún más peligroso. Una victoria electoral que no significó unidad. Aunque Abraham Lincoln ganó la presidencia por segunda vez con una amplia ventaja en el colegio electoral, el resultado escondía una realidad más compleja. El voto popular mostró un país dividido, donde una parte significativa de la población apoyó a su rival. La diferencia en electores no reflejaba una unanimidad nacional. El sistema electoral amplificó su victoria. Lincoln se impuso en la mayoría de los estados que participaron en la elección, mientras que su oponente solo logró triunfar en unos pocos. Esa distribución le otorgó una mayoría abrumadora de grandes electores, pese a que el margen de votos fue mucho más estrecho. La guerra condicionó la participación. En los estados rebeldes no se votó, y en otros el proceso se realizó bajo restricciones propias del conflicto. El resultado fue legal, pero se produjo en un contexto excepcional que limitaba cualquier lectura simple. La reelección consolidó la autoridad de Lincoln para conducir la fase final de la guerra. Le otorgó respaldo institucional para continuar las operaciones militares y avanzar hacia la derrota definitiva de la Confederación. Sin embargo, no significó el fin de las tensiones internas ni la aceptación plena de su liderazgo por todos los sectores del país. La victoria fue clara en los números oficiales, pero el país seguía dividido en lo profundo. Lincoln iniciaba su segundo mandato con poder reforzado, mientras gobernaba una nación que aún no había resuelto las fracturas que habían llevado a la guerra. En tren a través de Estados Unidos. Tras las ceremonias iniciales en Washington, el cuerpo de Abraham Lincoln fue colocado en un tren funerario con destino a Springfield, Illinois. El recorrido no fue directo. El trayecto replicaba, en parte,
El viaje que Lincoln había realizado años antes para asumir la presidencia, pero esta vez el propósito era otro. El tren avanzó lentamente, haciendo paradas en numerosas ciudades. En cada estación, multitudes se reunían para despedirse. Las calles se llenaban de personas en silencio, muchas de ellas sin haber visto nunca al presidente en persona. El paso del convoy se convirtió en un ritual colectivo. El féretro permanecía expuesto en edificios públicos durante breves ceremonias. No se trataba de actos políticos, sino de despedidas formales. El país entero parecía detenerse al paso del tren. Las fábricas paraban, las campanas sonaban y los comercios cerraban. El recorrido se extendió por varios estados y cubrió miles de kilómetros. Durante días, la noticia de su paso dominó la vida cotidiana. El viaje final transformó el duelo privado en una experiencia nacional. Cuando el tren llegó a su destino, la sensación no fue de cierre inmediato. El recorrido había prolongado la despedida y reforzado la dimensión de la pérdida. El presidente había muerto, pero su ausencia se había hecho visible a lo largo de todo el país, ciudad por ciudad, estación tras estación. La persecución y muerte del asesino. Tras disparar contra Abraham Lincoln y escapar del Teatro Ford, John Wilkes Booth inició una huida desesperada. Herido en una pierna durante el salto al escenario, logró abandonar Washington con ayuda de cómplices que le facilitaron refugio, información y rutas de escape. Durante varios días se desplazó por zonas rurales de Maryland y Virginia, confiando en la simpatía de quienes aún apoyaban la causa confederada. Booth creía que su acto tendría un efecto inmediato. Esperaba que la muerte del presidente paralizara al gobierno federal y permitiera al sur reorganizarse. Nada de eso ocurrió. En lugar de caos, se desplegó una persecución masiva. Tropas federales, agentes y milicias locales recibieron la orden de capturarlo con vida o muerto. El cerco se cerró en una granja cercana a Port Royal, Virginia. Booth y su acompañante, David Herold, se refugiaron en un granero. Al amanecer, los soldados rodearon el lugar y exigieron la rendición. Herold salió. Booth se negó. Permaneció dentro, armado, rechazando cualquier negociación. Ante la negativa, el granero fue incendiado para obligarlo a salir. Entre el humo y las llamas, Booth se movía visiblemente. Un soldado disparó a través de las rendijas. La bala alcanzó a Booth en el cuello. Fue sacado del granero aún con vida, pero paralizado. Murió poco después, el 26 de abril de 1865. La huida terminó sin juicio ni discurso final. El hombre que había asesinado al presidente murió en una granja anónima, lejos del escenario y del impacto que había imaginado para su acto. El juicio militar y la horca para los conspiradores. La muerte de Booth no cerró el caso del asesinato de Abraham Lincoln. Las autoridades federales continuaron con la investigación para identificar y castigar a todos los implicados en la conspiración. Varios sospechosos fueron arrestados en los días siguientes, acusados de colaborar en la planificación, apoyo logístico o encubrimiento del atentado. Los detenidos fueron juzgados por un tribunal militar, no por una corte civil. El gobierno consideró que el crimen formaba parte de un acto de guerra contra el Estado. El proceso fue rápido y severo. Los acusados fueron interrogados, confrontados con testimonios y documentos, y declarados culpables. Entre los condenados se encontraban David Herold, Lewis Powell y George Atzerodt. También fue juzgada Mary Surratt, propietaria de una pensión donde se habían reunido los conspiradores. Fue acusada de haber facilitado el plan y de mantener vínculos directos con Booth y su círculo. El 7 de julio de 1865, 4 de los conspiradores fueron ejecutados en Washington. La ejecución se realizó por ahorcamiento y fue presenciada por autoridades civiles y militares. Mary Surratt se convirtió en la primera mujer ejecutada por una sentencia federal en Estados Unidos. Las ejecuciones buscaban enviar un mensaje claro. El asesinato del presidente no sería tratado como un crimen aislado, sino como una amenaza directa al orden nacional. El castigo fue rápido, público y definitivo. El caso quedaba cerrado por la vía de la fuerza, no del debate. Cuñados que combatieron en el bando enemigo. La guerra civil no solo fracturó al país,
también atravesó el núcleo familiar de Abraham Lincoln. Su esposa, Mary Todd, provenía de Kentucky, un estado esclavista que permaneció en la Unión, pero profundamente dividido. Dentro de su propia familia, varios de sus hermanos y parientes eligieron un bando opuesto al del presidente. Algunos de los cuñados de Lincoln se alistaron en el ejército confederado. Combatieron contra las fuerzas que él comandaba como presidente y comandante en jefe. No se trataba de una lealtad simbólica, sino de una participación directa en el conflicto armado. Varios de ellos murieron durante la guerra. Sus muertes ocurrieron mientras Lincoln tomaba decisiones estratégicas que afectaban el curso del conflicto. La contradicción era absoluta. Desde la Casa Blanca, Lincoln dirigía la guerra contra un ejército en el que combatían miembros de su propia familia política. Este hecho no fue utilizado públicamente como argumento ni como elemento propagandístico. Permaneció en un segundo plano, conocido en círculos privados y documentado después por los biógrafos. La guerra no hacía excepciones por vínculos familiares. La situación reflejaba el nivel de ruptura del país. La lealtad no seguía líneas simples. En el entorno más cercano del presidente convivían pérdidas en ambos bandos. La guerra no distinguía entre cargos públicos y lazos personales. La creación del servicio secreto, firmada el día del atentado. El 14 de abril de 1865, el mismo día en que sería asesinado, Abraham Lincoln cumplió con su rutina habitual de trabajo. Leyó informes, sostuvo reuniones y firmó varios documentos oficiales. Entre ellos se encontraba una ley que tendría una ironía trágica inmediata. Lincoln firmó la legislación que autorizaba la creación de una agencia federal destinada a combatir la falsificación de moneda. Ese organismo, que más tarde sería conocido como el Servicio Secreto de los Estados Unidos, no había sido concebido originalmente como una fuerza de protección presidencial. En ese momento, la seguridad del presidente no estaba centralizada ni profesionalizada. La custodia dependía de arreglos informales y de agentes locales. La ley firmada ese día sentaba las bases de una estructura federal permanente, pero su función inicial no incluía la protección directa del mandatario. Horas después de firmar el documento, Lincoln asistió al Teatro Ford sin una escolta adecuada. El nuevo organismo aún no existía en la práctica. El presidente fue asesinado sin que la ley que acababa de aprobar pudiera tener efecto alguno. El servicio secreto comenzó a operar meses después, ya sin Lincoln. Con el tiempo, asumiría la tarea de proteger al presidente. La paradoja quedó registrada en la historia. El hombre que autorizó su creación murió sin beneficiarse de ella. La amistad con Joshua Speed y las interpretaciones posteriores. Durante la segunda mitad del siglo XX, algunos historiadores comenzaron a plantear preguntas sobre la naturaleza de ciertas relaciones personales de Abraham Lincoln, centradas especialmente en su amistad con Joshua Speed. En su juventud, Lincoln compartió vivienda con Speed durante varios años, y en ese tiempo ambos hombres durmieron en la misma habitación y, según costumbres de la época, también en la misma cama. Ese tipo de convivencia, común en aquel contexto social y económico, fue interpretado por algunos autores posteriores como indicio de un vínculo íntimo, aunque no existen documentos que describan actos concretos entre ellos. El debate se desarrolló entre especialistas que revisaron cartas, registros personales y testimonios de la época para buscar pistas sobre la vida afectiva del presidente, y otros historiadores que señalaron que las evidencias no alcanzan para afirmar una orientación definida. Las fuentes conservadas muestran una amistad intensa y duradera, pero ninguno de los documentos sobrevivientes narra relaciones sexuales ni declaraciones explícitas sobre su atracción hacia hombres o mujeres. La falta de pruebas directas y la ausencia de comentarios contemporáneos hacen que la cuestión permanezca como una discusión entre académicos y biógrafos, sin consenso definitivo. Esta controversia no surge de hechos consignados en los relatos de época ni de documentación oficial. Aparece décadas después, en publicaciones que reevaluaron la vida personal de Lincoln con perspectivas que no existían en su propio tiempo. El tema, por tanto, se mantiene como una discusión historiográfica sobre interpretaciones posibles, no como un hecho probado ni como parte de la trayectoria política o pública de Lincoln, el único presidente que registró una patente. Antes de ser presidente,
Abraham Lincoln enfrentó problemas comunes en los trayectos por los ríos interiores de Estados Unidos. Durante una de esas travesías, la embarcación en la que viajaba quedó encallada en un banco de arena, un suceso frecuente en el transporte fluvial de la época. A partir de esa experiencia directa, diseñó una idea para ayudar a reflotar barcos atascados: un sistema de cámaras inflables fijadas a los costados del casco que, al ser activadas, aumentarían la flotabilidad de la nave y permitirían liberarla sin descargar la carga. En 1849, Lincoln presentó formalmente su diseño ante la Oficina de Patentes de Estados Unidos y obtuvo la patente número 6469 por ese dispositivo. Aunque el invento nunca llegó a fabricarse o utilizarse de forma general, el reconocimiento oficial lo convirtió en el único presidente estadounidense en registrar una patente a su nombre. Su idea se conservó como una curiosidad técnica y un testimonio de su interés por resolver problemas prácticos, sin que ese invento formara parte luego de su carrera política o presidencial. La barba, la fotografía y otras primicias presidenciales. La llegada de Abraham Lincoln a la Casa Blanca marcó varios hechos sin precedentes que solo adquirieron significado con el tiempo. Uno de ellos fue su aspecto personal. Lincoln se presentó como el primer presidente que llevaba barba durante su mandato, rompiendo con la costumbre republicana anterior de mantener el rostro afeitado. Esta elección no fue objeto de debates públicos ni estrategias políticas, sino una preferencia personal que se volvió parte de su imagen histórica. Otro hecho inédito ocurrió durante su primera toma de posesión. Por primera vez, una investidura presidencial estadounidense quedó registrada en una fotografía. Las cámaras de la época capturaron la escena, el público y la solemnidad del acto, fijando en imágenes un evento que hasta entonces solo se había documentado con palabras o dibujos. Entre las personas fotografiadas se encontraba John Wilkes Booth, un actor con simpatías por la causa confederada y futuro asesino de Lincoln, aunque en ese momento su presencia no fue considerada relevante. La combinación de la barba, la fotografía y la coincidencia de asistentes formó un conjunto de primicias que, lejos de ser celebradas en su momento, se comprendieron como significativas solo después de los hechos que siguieron. El intento de robo del cadáver. 11 años después del asesinato de Abraham Lincoln y de su entierro en el cementerio de Oak Ridge en Springfield, Illinois, surgió un plan para robar su cadáver con fines de chantaje. En otoño de 1876, un grupo vinculado a la falsificación de dinero ideó sustraer el cuerpo del presidente para exigir la liberación de uno de sus integrantes encarcelado y una suma de dinero a cambio. El plan consistía en retirar los restos de Lincoln de su tumba y ocultarlos fuera de Springfield, esperando que la amenaza de mantenerlos fuera de su lugar obligara a las autoridades a negociar. Algunos implicados llegaron a desplazarse hasta el cementerio en una noche elegida para la operación, cuando la atención pública estaría distraída por otros acontecimientos. Sin embargo, uno de los hombres reclutados para la acción era informante del servicio secreto y alertó a las autoridades antes de que el intento prosperara. Cuando los conspiradores regresaron a la tumba para ejecutar el plan, la presencia de agentes y fuerzas locales impidió que lograran su objetivo y abandonaron el lugar sin llevar a cabo el robo. Este episodio confirmó que, incluso tras su muerte, la figura de Lincoln seguía siendo objeto de violencia y explotación, y que los esfuerzos por proteger sus restos tendrían que intensificarse en los años siguientes. La apertura del ataúd y el estado del cuerpo en 1901, a fines del siglo XIX y principios del XX, surgieron inquietudes sobre la integridad de los restos de Abraham Lincoln, tras los múltiples traslados que había sufrido su féretro desde el entierro original. La preocupación llevó a que, en 1901, el ataúd fuera abierto y revisado por un grupo de testigos seleccionados que participaron de manera discreta en la inspección del contenido. Al retirar cuidadosamente una parte de la tapa del féretro, los presentes pudieron ver el cuerpo. La apariencia sorprendió por la conservación inusual de sus rasgos, que aún permitían reconocer con claridad la fisonomía de Lincoln. La barba, el cabello y algunos detalles del rostro permanecían perceptibles, aunque el paso del tiempo había producido cambios típicos de un cuerpo sepultado durante décadas.
Esta constatación se realizó con la intención de verificar la identidad y la presencia de los restos antes de su reentierro definitivo en un sarcófago protegido. La apertura del ataúd fue seguida por un nuevo sellado y el reforzamiento de la tumba para asegurar la permanencia de los restos, en medio del temor de que futuras amenazas pudieran ponerlos en riesgo. Mover el cuerpo 17 veces para evitar su robo. A lo largo de varias décadas después de su primer entierro, los restos de Abraham Lincoln fueron objeto de múltiples traslados dentro del complejo funerario donde descansaban. El féretro fue movido en repetidas ocasiones a distintos puntos del mausoleo y del cementerio. Cada traslado respondió a decisiones de seguridad y a la necesidad de reforzar la protección del cuerpo ante los intentos de robo, la exposición a posibles disturbios o la construcción de nuevas estructuras. Las reubicaciones se hicieron de manera discreta y sin ceremonias públicas, con el objetivo de asegurar la permanencia de los restos en un lugar considerado más seguro y estable. Con el tiempo, después de 17 movimientos, se estableció finalmente una ubicación definitiva bajo un nivel de protección que combinaba elementos físicos y estructuras reforzadas, poniendo fin a una serie de acciones destinadas a mantener alejados de los restos cualquier intento de profanación. Estos hechos no forman una leyenda ni una versión exagerada del pasado. Están documentados, ocurrieron y dejaron consecuencias reales. Algunos fueron públicos, otros quedaron ocultos durante años, pero todos existieron. La pregunta no es si Abraham Lincoln fue una figura trágica, sino cuántas de estas experiencias marcaron decisiones que aún hoy siguen teniendo efectos.